Clase número 29, si no mal recuerdo, de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. Y prácticamente hemos evolucionado ya en conocer todo lo que es la fuente de alimentación conmutada, desde la parte primaria hasta la parte de la salida. Ayer hablamos de los diodos rectificadores de alta frecuencia. Hoy vamos con, prácticamente para cerrar el tema, con referente a la fuente. O sea, para cerrar en el sentido de conocer desde la parte primaria hasta la salida. Hablamos de las divisiones, hablamos del capacitor principal, hablamos de los diferentes tipos de fuentes, hablamos de lo que viene siendo cómo hicimos una adaptación, todo eso. Bueno, pero hoy vamos a hablar ya en la parte penúltima, que es la clase 29, de los famosos capacitores electrolíticos. Capacitores electrolíticos de salida. Ya. ¿Cuáles son los capacitores electrolíticos de salida? Por ejemplo, tengo una fuente. Los capacitores electrolíticos de salida son estos. Aquí, por ejemplo, tengo 2. Acá tengo 3. De salida, ¿por qué? Y acá tengo otro. De salida, ¿por qué? Porque nos habla de que es para la parte fría después del transformador chopper. ¿Ya? ¿Qué es primero, los capacitores o los diodos? O sea, después del transformador chopper, ¿qué es primero? ¿Los capacitores o los diodos? Los diodos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los diodos lo que hacen es rectificar la corriente alterna que sale del transformador chopper. Y después tenemos capacitores electrolíticos que lo que hacen prácticamente es estabilizar el voltaje directo que sale de estos diodos. Es decir, hacer el voltaje más continuo, más puro, más limpio, ¿cierto? Mantener la carga. Los capacitores electrolíticos van a hacer una función o va a cumplir la función de mantener voltaje almacenado. Ya, esa es una de sus principales funciones, mantener voltaje almacenado. Cuando tú desconectas la fuente de alimentación, los capacitores electrolíticos quedan cargados. Esa es una de sus principales funciones, tanto los capacitores que estén en el lado primario como en el lado secundario. ¿Por qué? Porque la función del capacitor electrolítico, entre muchas, una de ellas es almacenar voltaje. ¿Ya? Por eso han escuchado que se dice, recuerden descargar los capacitores. Claro, porque mantiene voltaje almacenado. Estos capacitores, cuando están en la salida, hacen la función de filtrar el voltaje. Filtrar. Es otra de las funciones que se conoce. ¿Ya? Estos capacitores electrolíticos, recuerden que lleva un negativo y un positivo. Este es el negativo, este es el positivo. Estos capacitores electrolíticos van a tener una referencia en voltaje, en microfaradios y en temperatura. ¿Ya? Ahora, el lado negativo, recuerden siempre que es perteneciente a la parte de electrónica básica, es la franjita gris. Y todo lo demás es el lado positivo. El lado negativo de los capacitores electrolíticos de salida van a estar siempre conectados a un punto de GND cold o GND fría. O sea, tú puedes para hacer una medición de voltaje pararte en cualquier negativo del capacitor. Para medir el positivo a la salida, por ejemplo, la fuente de standby o la fuente de 24 voltios, la fuente de los LED, te puedes parar perfectamente desde el negativo de un capacitor. No vas a tener ningún problema. Porque todos ellos están conectados con tierra fría. ¿Ya? Ahora, hablábamos, por ejemplo, de que ellos van a venir con una referencia de voltaje. Vamos a suponer este. Mira lo que dice este. Este dice 8.2 microfaradios a 400 voltios. Dice 8.2 microfaradios a 400 voltios. Vamos a suponer, tengo este. ¿Qué me dice? 8.2 UF
que realmente esta es del alfabeto griego, ¿ya? Que significa microfaradios, porque estos capacitores electrolíticos no van a venir por otra referencia más que en microfaradios. Este dice 8.2 microfaradios a 400 voltios. Les he dicho y les he explicado muchas veces en todos los cursos que tengo, en todos los videos que tengo gratis en la plataforma de YouTube, que el valor de voltaje no tiene nada que ver con decir que ahí tiene que llegar 400 voltios. Es decir, son 400 voltios. No es que allí tiene que llegar 400 voltios. El voltaje de 400 voltios es la capacidad máxima que puede resistir el capacitor, que puede recibir. Si pasa un poquito más, no es que se vaya a reventar en el momento, pero lo más probable es que en el tiempo, vamos a suponer, si el capacitor es para 400 y le llega a 410, no es que se va a reventar en el momento, pero en el tiempo, ¿qué va a pasar con esto? El capacitor, tenemos un capacitorcito, vamos a suponer algo así, ¿verdad? Así, algo así bien bonito, ¿verdad? Este es su negativo y este es su positivo. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Que el capacitor va a hacer esto. Se va a bombarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está soportando ya la capacidad máxima, que es 400 voltios, 410, 415, 420, 430. Ya está diciendo, no, sabes que no aguanto más. ¿Me entiendes? Como que si le estuvieras dando comida y comida hasta que reviente. ¿Me explico? Entonces el capacitor va a llegar un momento en que se va a inflar. De repente no se va a reventar, porque para que se reviente, posiblemente vas a tener que meterle esto 200 o 300 voltios más. ¿Me explico? Entonces, esa es una de las características que tienen los capacitores electrolíticos a la salida o a la entrada. Estamos hablando ahorita de la salida, que son importantes. Importante entender este punto de los capacitores electrolíticos porque es súper fundamental. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo tengo dos de 8.2 microfaradios a 400 voltios, pero para este lado tengo 3. ¿Qué me hablan los de acá? Mira, me habla de que es de 25 voltios a 470 microfaradios, los 3 que están ahí. Ya, los 3 que están ahí son para el mismo voltaje. Ahora, ¿por qué en este caso 470? Sí, vamos a suponer, tengo otro capacitor o 3 capacitores. Ya, pero este para 470 UF a 25 voltios. Tú tienes que tomar en cuenta algo muy, pero muy importante aquí, ¿ya? Si el capacitor, este que vimos ahorita, es para 400 voltios, es decir, este que está acá, ¿verdad? A 8.2. ¿Qué significa esto? En una fuente que tú veas así, si tú encuentras un capacitor que tenga para soportar mucho voltaje, ¿qué significa eso? Si el ingeniero lo diseñó y colocó un capacitor electrolítico, o 2 capacitores, o 3 capacitores, o 4, lo que sea, pero dice un voltaje súper alto, lo más probable es que en esa zona haya que alimentar algún circuito que maneje alto voltaje, ¿cierto? En este caso, es una fuente de un televisor. Esta zona que está acá, estos capacitores electrolíticos que están acá, ¿a qué me van a alimentar? Me van a alimentar rápidamente esta zona. ¿Y esta zona qué es? Para las tiras LED. Entonces, por sentido común, la zona para el backlight no puede ser esta. Esta tiene que ser, esta zona que está aquí, la zona para la mainboard. Vino el ingeniero y puso 3 capacitores electrolíticos de 25 voltios cada uno de ellos, cuando la salida de la fuente es para 13 voltios. ¿Te das cuenta? 13 voltios.
Es decir, que a cada capacitor de esto debe llegarle el mismo voltaje de 13 voltios aproximadamente. ¿Me explico? ¿Me explico lo que quiero decirle con esto? Entonces, por sentido común, yo ya sé que esta zona, al tener capacitores electrolíticos de menor voltaje, es para la mainboard, para la tarjeta de video. Y esta zona es para los LED. ¿Me explico? Entonces, vamos con el mismo caso. Tengo los dos capacitores para 400 voltios, 8.2 microfaradios, es para alimentar la zona de LED. Ya, recuerden que los televisores de la nueva generación están alimentados con regletas LED. Los antiguos eran con lámparas CCFL de cátodo frío. Ya, pero estas teles tienen una zona de alto voltaje para alimentar las regletas LED. ¿Ya? Entonces, aquí vamos con lo mismo. Tengo tres capacitores para 25 voltios, 470. La salida de la fuente me dice que es de 13 voltios. A cada capacitor tiene que llegarle 13 voltios, un poquito más, un poquito menos, dependiendo. Te das cuenta que el capacitor es de 25 voltios, entonces significa, el ingeniero puso 25 voltios, porque el voltaje que vamos a tener a la salida son 13 voltios. Sospecha de una fuente. Ojo acá, no puede, ahorita me está pasando un caso con un sistema de audio. Lo siguiente, hay un sistema de audio de la marca Aiwa que me trajeron. El sistema de audio prende y se apaga. Dura como 4 segundos prendido y se apaga. Yo chequeé la fuente y la fuente a la salida tiene un capacitor electrolítico de 16 voltios. No recuerdo exactamente cuántos son los microfaradios, 16 voltios. Cuando yo mido la salida, el capacitor electrolítico tiene 17 voltios. Es imposible. Es imposible que aquí haya 17 voltios cuando el capacitor electrolítico es para 16 voltios. No se ha reventado por suerte, pero el sistema prende y se apaga porque posiblemente en la tarjeta de control algo está pasando que está detectando mayor voltaje y lo apaga. Sin embargo, el voltaje que debería llegar ahí son 12 voltios, más o menos. 12 voltios es lo que más o menos debería llegar ahí porque la batería interna que tiene el equipo es de 12 voltios. Por ahí yo lo saqué. Pero ¿qué pasa? Que yo agarré una fuente de alimentación externa, le apliqué 12 voltios sacando la tarjeta de alimentación principal y el equipo hace lo mismo. ¿Dónde está el daño? Bueno, hay doble daño, compañeros. Hay daño. No hay daño en la batería porque la batería está cargada, tiene 13 voltios. Es decir, el equipo no prende ni con la batería, no prende ni con la tarjeta original, no prende ni con fuente de alimentación externa. No prende. ¿Dónde está el daño? Bueno, el daño está principalmente obviamente en la tarjeta porque ya la tarjeta se salió de control. Me explico, está entregando mucho voltaje a la salida por encima del voltaje nominal que entrega el capacitor de salida. ¿Dónde está el daño? El daño está en la fuente de alimentación, pero también ese mismo daño ocasionó que la tarjeta de control, algún circuito, se está viendo, sobre todo posiblemente un circuito integrado, se está viendo afectado. Pasa, prende y se apaga. Detecta el microprocesador, algo está pasando, algo está fallando, lo apago. Y es una falla con la que estoy batallando ahorita. Voy a tratar de ver si la puedo resolver porque la tarjeta de control de ese sistema de Aiwa está súper compleja. Tiene mucha circuitería integrada. ¿Ya? Entonces, no puede ser que, por ejemplo, en este caso que tengo 3 capacitores electrolíticos a la salida para 25 voltios, no puede ser que a 25 voltios yo tenga 26 voltios a la salida en ese capacitor. Porque el ingeniero puso 25 voltios por algo, porque el voltaje tiene que ser menor. ¿Me explico? Entonces, aquí es lo mismo. En el sistema de audio me está llegando 17 voltios cuando el capacitor de salida, que tiene uno solo,
es de 16 voltios. Algo está fallando, ¿cierto? Pero aunque yo repare la fuente, el equipo se va a seguir apagando porque hay un daño en la tarjeta de control. La tarjeta de control es el panel donde está el sistema de control. Entonces, ahí está el microprocesador del equipo. ¿Ya? Ahora, los capacitores electrolíticos hay que tener muy bien en claro y en cuenta que suelen fallar mucho. Los sistemas electrónicos, muchas de las fallas están relacionadas con capacitores electrolíticos. Y aunque uno los vea bien, que no los veas inflados ni nada por el estilo, estos internamente pueden estar desgastados. Y mucha gente dirá y pensará, bueno, existe algo que se llama capacímetro. La pregunta es, ¿este instrumento sirve? ¿Sirve para algo? ¿Qué creen ustedes? El capacímetro es una herramienta parecida a un multímetro, pero mide la capacidad de los electrolíticos o de los condensadores, de los capacitores, de cualquier capacitor electrolítico o de cualquier capacitor seco cualquiera. La pregunta es, ¿sirve esta herramienta, el capacímetro? Hasta cierto punto, pero no en todo. O sea, el capacímetro te va a decir la capacitancia de cuánto tiene el capacitor. Pero créeme que a veces, aunque tú mides la capacidad y te marque bien, el capacitor está malo. Así de sencillo. La mejor solución, cuando tú tengas sospechas de que son los capacitores electrolíticos, sobre todo los de salida que suelen fallar mucho, la mejor solución es cambia todos los capacitores electrolíticos de la salida. ¿Cuántas personas no me han escrito? Oye, ¿sabes que tengo una tele que el televisor prende y al rato se apaga? O prende y se apaga. O no prende. Causa de los capacitores electrolíticos. Y son fallas que confunden, compañeros, porque uno dice, bueno, pero el equipo no me prende, ya no sé por dónde empezar, me explico. Claro, el equipo puede ser que no prenda por un corto, pero puede ser un problema en los capacitores electrolíticos de salida. Yo le dije a la persona que me escribió hace días, cambia los capacitores de salida, le dije, cambié los capacitores, el equipo le prendió. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tema es bastante complejo y bastante fundamental entenderlo. Ya hablamos ya de los diodos, hablamos de cuáles eran las funciones de los diodos, ahora estamos hablando de cuál es la función de los capacitores. Sin capacitores electrolíticos, la fuente no te puede mantener la carga. Y el equipo para abajo. Así de importantes son los capacitores electrolíticos. Entonces, para la próxima clase vamos a hablar, ya para finalizar con el tema de la fuente completa, lo que viene siendo la carga. Obviamente no hemos visto el TL431, que también pertenece al tema del sistema de control, y el divisor resistivo, que todos esos pertenecen al sistema de control. También lo vamos a meter, pero vamos a ir poco a poco. Después de este tema vamos a hablar de la carga, que es importante entenderlo. ¿Ya? Entonces, toma en cuenta esta importancia de los capacitores electrolíticos, por favor. Tómalo en cuenta porque es necesario entenderlo. Muchas de las averías están con respecto a los capacitores electrolíticos. No solo en televisores, sino en sistemas de audio, DVD, Blu-ray, amplificadores, etc. Muchos de estas fallas de que el equipo no enciende, no prende, prende y se apaga o tarda para prender, es por tema de capacitores electrolíticos desgastados. Suscríbete y comparte la información.